Muy buenos días a todos los que están escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales. Para mí es un placer, un gusto, en el marco de la 13ª Jornada Académica Ambiental, dar paso a la primer ponencia de este día viernes 15 de octubre de 2021. Y hoy tenemos la conferencia titulada Eisenia fétida como control biológico, que va a impartir un gran colaborador de esta institución, que es el doctor Daniel Alejandro Ramírez Villanueva. Él es profesor investigador de esta casa de estudios. Actualmente es jefe de carrera de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Cuenta con una maestría en Ciencias Químico-Biológicas en Biotecnología. Sus líneas de investigación son microbiología de suelo y agricultura de conservación, entre otras. Y sin más preámbulos, invito a todo el público que a lo largo de la presentación, pues vayamos prestando atención, nos envíen las preguntas a través de la plataforma de Facebook. Y sin más, pues le doy la más cordial bienvenida y le cedo la palabra al doctor Daniel Alejandro Ramírez. Y adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, Oscar. Muy buen día. Con todo el gusto de estar aquí con todos ustedes. Y en esta ocasión, lo que quiero presentarles es un trabajo exploratorio que hemos realizado durante un tiempo en colaboración con varias personas, con varias instituciones, y relacionado todo esto a la utilización de técnicas alternativas que permitan el control de plagas. En la actualidad, nosotros requerimos la mejor intervención humana para solventar una gran diversidad de problemas ambientales que vienen sucediendo. Y sobre todo con el cambio climático, hay muchos escenarios que tenemos, que se tienen considerados, en los cuales probablemente las plagas van a atacar con un poco más de fuerza, van a ser más intensas a lo largo del planeta. Y México es uno de los países que probablemente sufra bastante por esto del cambio climático, por la posición que se encuentra. Los colaboradores que han estado bastante tiempo en este trabajo es Crisanto López Robles. Él es alumno graduado de la Universidad de la Sierra Juárez en la licenciatura en Biología. Él me apoyó bastante en este proyecto, en esta empresa. También el doctor Juan Alfredo Hernández García nos ha prestado intensamente su apoyo en el secuenciamiento, en la identificación de los organismos que hemos encontrado, al igual que la doctora Adriana Martínez Olivas, una gran colaboradora, al igual que el doctor Juan Alfredo, nos han apoyado en cuestiones que tienen que ver con la bioinformática. Hay muchos ciudadanos a los cuales les tenemos que agradecer que nos hayan permitido la utilización de sus cultivos para extraer los microorganismos que nosotros estábamos buscando. Y en especial queremos agradecer a la ciudadana Vicaria Ramírez, que habita en Guelatao. Y sin duda, sin ellos no es posible llevar a cabo este tipo de empresas, porque entienden la situación. Y este tipo de trabajos los queremos aterrizar en estas comunidades, porque mucha gente entiende que la utilización de otro tipo de controles, como lo vamos a ver más adelante, son bastante dañinos para la naturaleza. Entonces nosotros tratamos de buscar alternativas que sean lo menos dañinas, lo menos invasivas para el control de microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, el actor principal de este trabajo es la lombriz de tierra. La conocemos como tal, lombriz de tierra. Lombrices de tierra hay muchísimas.
Faltan muchísimas también por investigar. En México es un gran reservorio, sin embargo, no existen tantos especialistas en el área de la búsqueda de este tipo de organismos. Me parece que es un área de oportunidad que falta por explotar. Este organismo que nosotros utilizamos, su nombre científico como tal es Eisenia fétida. También hay una desamiguación entre Eisenia fétida o Eisenia foetida. También hay una cercanía muy grande con otra especie que es Eisenia andrei. Entonces, por ahí la identificación tiene que ser bastante cuidadosa. Nosotros les comentaba, la conocemos como lombriz de tierra, aunque también esta lombriz en específico se conoce como lombriz roja californiana, lombriz tigre, porque presenta una serie de anillos que tienden a ser más claros, en coloración tienden a ser de color amarillito, y eso semeja como las marcas de un tigre, por así decirlo. Otras personas la conocen simplemente como lombriz composteadora. Y este organismo como tal, en términos técnicos, se encuentra en la familia Lombricidae, ¿sí? Y la clase Clitelata, porque presenta un anillo muy característico también de este tipo de organismos que se le denomina clitelo, que es la parte reproductiva de estos organismos y es la que nos da la identificación de que ya es un organismo adulto, ¿sale? Bueno, ¿por qué es la gran utilización de este organismo? Antes de eso, quiero hacer aquí la precisión en la porción donde está señalando el puntero del ratón. Ustedes pueden observar ese engrosamiento, ese anillo, que lo presentan muchas lombrices. Cuando ustedes encuentren una lombriz en el suelo, en su patio, y si notan ese anillo, que es de la clase Clitelata, se le denomina clitelo. Algo también para remarcar es que las lombrices comúnmente denominadas de tierra, lombrices de suelo, no son dañinas como tal, son organismos útiles para el suelo ya que producen una gama de perforaciones, ya sea a lo largo, a lo ancho, en la diferente dimensionalidad que tiene el suelo. Y eso permite que haya una mayor infiltración de agua, un mayor intercambio de gases. Eh, Permite también que esos suelos compactos, esos suelos que son muy reacios a la infiltración de agua, poco a poco vayan ganando infiltración. Entonces, cuiden a las lombrices, son organismos muy útiles para la naturaleza. Esta lombriz en específico se utiliza mucho en las prácticas de composteo porque tiene una alta tasa metabólica en comparación con otras lombrices. Todavía falta encontrar por ahí lombrices en México que tengan estas características. Entonces, se le concede el título de tener una alta voracidad. Prácticamente puede estar comiendo las 24 horas del día sin ningún problema. Tienen alta resistencia al frío, como cualquier organismo de estos, tienen una baja resistencia a las altas temperaturas, a la desequedad, pero por el otro lado pueden sobrevivir incluso a temperaturas de congelación del agua y una vez que se recupera la temperatura pueden volver a sus condiciones normales. Se utiliza también el humus que se genera, aquel producto de desecho que tiene la lombriz en forma de heces. Ese humus se recubre con una mucosidad. Ese humus son las heces de la lombriz y tiene una gran cantidad de carbono, una gran cantidad de nitrógeno que lo hace ser propicio para utilizarse como un fertilizante orgánico. ¿Sale? Y eso también lo hacen otras lombrices. Cuando termina de llover de manera intensa, si ustedes tienen un patio, pueden salir y seguramente podrán encontrar en algunas porciones de su patio que tenga un suelo propicio para la lombriz, podrán encontrar unos montículos. Muchos de esos montículos pertenecen a los desechos de las lombrices y también
a un mecanismo para evitar que se ahoguen. Entonces, es indicativo de que ahí se tienen lombrices y que también es un suelo sano, ¿sí? Los suelos que presentan lombrices son suelos considerados suelos sanos. Esta lombriz se ha encontrado en muchos hábitats, ¿sí? Se puede decir que actualmente es universal. Y hay varios factores a considerar del por qué la importancia de estos organismos, perdón. Ah, Vamos a considerar el microespacio en el cual ellos viven, ¿sí? Imaginémonos que están en contacto directo con el suelo, con materia orgánica, con estiércol de ganado, en la zona radicular de las plantas. Imaginemos también cuál es la cantidad de microorganismos que pueden existir en esos pequeños microespacios, ¿sí? Por cada centímetro cúbico de suelo hay miles, hay millones de microorganismos. Muchos de esos microorganismos pueden ser hongos, pueden ser parásitos, pueden ser otro tipo de nemátodos, pueden ser bacterias. Y muchos de esos microorganismos pueden ser patógenos, ¿sí? Si consideramos que entre toda esa diversidad hay algunos microorganismos que son benéficos y hay algunos microorganismos que son patógenos. Entonces, en esos espacios es donde tiene que sobrevivir la lombriz. E imaginemos también que la lombriz prácticamente lo que nosotros observamos como parte externa es una piel una piel muy delgada además, que recubre una gran musculatura. Si nosotros llegamos a tomar una lombriz, observamos que no es tan fácil agarrarlas y tienen bastante fuerza. Entonces es puro músculo y están constituidas de una gran cantidad de proteínas. Entonces por ahí también yo las he considerado como el alimento del futuro, ¿no? Consideremos entonces que tiene una relación ancestral con una gran diversidad de microorganismos, una gran diversidad ancestral porque tienen muchos millones de años viviendo en el suelo hasta llegar a como las conocemos hoy en día, ¿sí? Y también se encuentran en diferentes microambientes, incluso nosotros de manera antropogénica, de manera no natural, las sometemos a diferentes tipos de estrés, porque estos organismos los podemos colocar de manera obligatoria en biosólidos, ¿sí? Los biosólidos, que es el resultado del tratamiento de las aguas residuales, que incluso ayer nos platicaba el maestro Miguel Ángel Curiel. El resultado de este tratamiento de aguas residuales es la producción de biosólidos. En esos biosólidos, imagínense también, hay una grandísima cantidad de microorganismos, muchos de ellos pueden ser patógenos, porque las aguas residuales pueden contener sustancias de desecho. Entonces, esos microorganismos son también bastante, este organismo, Eisenia fetida, es un organismo también bastante resistente a las enfermedades. Entonces, es una cuestión que se ha hecho mucha gente, el por qué tienen esa capacidad para poder resistir, no nada más el estar conviviendo con los microorganismos. Imagínense que su piel se recubre de una gran cantidad de bacterias, de hongos, de parásitos, sino también que los llegan a consumir, ¿sí? Imagínense esas excavadoras industriales que se encargan de producir túneles, es lo mismo hacen estas lombrices, ¿no? Conforme van desplazándose por el suelo, van consumiendo ese suelo junto con la materia orgánica y junto con los microorganismos. Entonces la pregunta es, ¿cómo logran sobrevivir en este tipo de condiciones? Bueno, si nos vamos de manera muy técnica a su estructura, nos podemos encontrar más o menos con esto de una manera muy técnica. Tenemos una capa de músculo, ¿sí? Bastante importante. Tienen su intestino en la parte central, diferentes órganos, pero vamos a centrarnos en lo que se conoce como el celoma, ¿sí? Y unos órganos excretores también.
¿Sale? Esta es la estructura general de una lombriz visto desde un corte transversal. Y si nosotros visualizamos un esquema de ese corte transversal en la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden observar que el celoma, ¿sí? Está constituido por estas, vamos a denominarlas de ahora en adelante, células denominadas celomocitos. Se denominan celomocitos porque están en el celoma. Estas células, estas estructuras que están de color amarillo en la presentación, pueden ser excretadas al medio natural en el que se encuentra la lombriz por diferentes mecanismos. ¿Sí? Nuevamente, del lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver una estructura general de la lombriz, pero nos enfocamos principalmente en esas partículas amarillas, en esas células amarillas. Y a lo largo de toda su estructura, de todos los anillos que contiene este organismo, la lombriz tiene diferentes órganos que se le denomina órganos excretores, como si fueran glándulas sudoríparas, ¿sí? Las que tenemos nosotros para expulsar agua y sales. Bueno, en este caso, esos órganos excretores permiten la emisión de las células que se denominan celomocitos. Y bueno, aquellas personas que son muy curiosas, aquellos científicos, aquellos niños que son científicos, los niños son como si fueran científicos, seguramente en alguna ocasión se han puesto a jugar con las lombrices. No sé si ustedes recuerdan haber jugado en alguna ocasión con lombrices. Y resulta que no es tan agradable como pudiera parecer, porque producen un líquido que se denomina fluido celómico. Se le denomina fluido celómico porque viene del celoma, porque contiene celomocitos. Y la característica de este fluido es que es sumamente viscoso, ¿sí? Es un líquido que se denomina pungente porque tiene un olor muy peculiar, muy penetrante, es un olor muy fuerte, desagradable, es de color amarillo, ¿sí? Ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, esa coloración que presenta. Entonces, aquellos que han manipulado este tipo de organismos y que los han estresado, ya saben, es el fluido celómico. Y es una de las partes importantes que se han puesto a estudio. De manera un poquito más técnica, ustedes pueden observar ya estas células que se denominan celomocitos, aquí en una imagen al microscopio. Estas células son bastante grandes, pueden medir alrededor de unas 40 micras. Una bacteria tiene un tamaño promedio de unas 4 micras más o menos. Entonces, las células que expulsa este organismo, esta lombriz, son bastante grandes. Aquí en la imagen no es tan notorio, pero tienen una coloración amarilla que en conjunto hacen que ese fluido sea de un color amarillo muy, muy intenso. Bueno, lo importante es que en muchos estudios que fue ganando, a los que se les fue atribuyendo este líquido, la utilización de este fluido y la correlación del hábitat en el cual se encuentra esta lombriz, dio pie a que pudiera estar involucrado en una respuesta celular, en una respuesta como la que nosotros tenemos a la invasión de una bacteria o de un virus. Hay una respuesta celular, hay una respuesta de carácter inmunógeno, ¿sí? De carácter benéfico para este organismo. Entonces, se ha encontrado que contiene varias moléculas que permiten mantener sana a la lombriz. ¿Sí? Este fluido es el que permite, es el que ataca a los microorganismos de cierta manera y la lombriz se mantiene sana. ¿Cuándo se despierta la emisión, la expulsión del fluido celómico? Yo les había comentado hace un momento que
momentos de estrés. Cuando nosotros manipulamos a las lombrices, es muy diferente que la pongamos en nuestra mano. Lo único que va a hacer es tratar de escaparse, alejarse de la luz, porque no les gusta para nada la luz. Si nosotros la empezamos a manipular un poco más, ¿sí? Se va a estresar y es cuando emite ese fluido celómico. Entonces, una respuesta física, una acción física puede provocar la expulsión de este fluido. Los patógenos, algunos parásitos como las amibas, bacterias, virus e incluso hongos, se ha encontrado que pueden despertar también esta respuesta celular. Entonces, es aquí donde se trata de aprovechar la utilidad de este fluido celómico como un método de control biológico. Hoy en día, como les comentaba al inicio de la presentación, los cultivos agrícolas aparentemente están sufriendo un mayor ataque por diferentes organismos, entre ellos hongos fitopatógenos. Puede haber el ataque por virus, por bacterias, por nemátodos, por insectos, pero un tipo de microorganismos que son bastante importantes para los cultivos agrícolas son los hongos fitopatógenos. Reciben muchos nombres dependiendo de las enfermedades. Probablemente ustedes conocen el huitlacoche, ¿sí? Es el resultado de la invasión de un hongo que se denomina Ustila gommaidis en cada grano de maíz, ¿sí? Ese grano de maíz se infecta por un hongo y produce algo que para nosotros es riquísimo. En realidad tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales. Ese es un hongo que está atacando a una planta, pero nosotros lo hacemos exprofeso, lo hacemos intencionalmente para producir ese hongo. Hay otro tipo de hongos que producen daños, pero ya de manera estructural, de manera económica, etc. Los podemos reconocer con diferentes nombres dependiendo de la región. Vamos a reconocer diferentes nombres que les adjudican las personas y producen lo que se conoce como tizones, ¿sí? Manchas foliares, manchas como ustedes pueden observar aquí en esta hoja de café, ¿sí? Pudrición, como ustedes pueden observar en en este maíz que ustedes tienen en la parte derecha de su pantalla, ¿sí? Provocado seguramente incluso por un hongo que se denomina Fusarium, que es uno de los más importantes en los cultivos. Pueden producir también otro tipo de enfermedades como antracnosis, el mal blanco o el hollín. Cuando tengan oportunidad de visualizar alguna planta que presenta algún daño estructural, tómense un tiempo para palpar eso que está afectando a la planta. Hay un hongo que produce como tal el hollín. Tocamos la planta y nos llevamos esa porción de las esporas, que es lo que hace que tenga una coloración negra y que hace como si tuviera hollín. Entonces los hongos en los cultivos, en las plantas, son bastante importantes. Como les comentaba, uno de los hongos que presenta mayor prevalencia e incidencia en la infección de una gran gama de cultivos es Fusarium y muchas especies, principalmente Fusarium oxysporum, ¿sí? Es muy importante. Es un hongo saprófito, perdón, que puede crecer en materia en descomposición. Se encuentra en el suelo, se encuentra prácticamente, es ubicuo, lo podemos encontrar en cualquier parte. Si ustedes viven en una zona en la cual hay muchas plantas, hay una gran cantidad de pasto, de suelo, seguramente hay una gran cantidad de esporas, ¿sale? Pero los hongos aprovechan la oportunidad para volverse infecciosos y tratar de colonizar los cultivos y con la finalidad de reproducirse, ¿sí? También provocan la enfermedad que se denomina como fusariosis o también roña de las plantas, ¿sí? En las gramíneas. Es lo que ustedes pueden observar aquí en la imagen inferior derecha.
Aquí muchas personas que se dedican al cultivo del maíz podrán haber experimentado este tipo de infección en sus cultivos de maíz, y el nombre más conocido es roña, ¿sí? Incluso tiene una coloración rosa, un olor bastante peculiar a mucha humedad. Lo importante de esto es que los hongos producen algo denominado micotoxinas, ¿sí? Además de todos los factores que rodean a la infección causada por un hongo. Uno, de manera importante se disminuye el crecimiento, se disminuye el fruto, se disminuye la producción de las plantas. Puede haber en casos ya extremos la pérdida total del cultivo. Esto se puede reflejar económicamente en un productor, en un pequeño, en un mediano, en un gran productor. Es una pérdida devastadora, ¿sale? Porque la mayoría de los cultivos de las gramíneas es año con año, entonces la pérdida de un cultivo en un año suele ser fatal. Otro tipo de alteraciones los hongos pueden provocar malformaciones, hace que sean no deseados para el público, y lo que se busca son este tipo de hongos principalmente en plantas de interés económico. Lo que me faltó completar es acerca de la generación de las micotoxinas. Las micotoxinas proviene de la terminología mico, que es hongo, ¿sí? Y toxina, que prácticamente es algo dañino, es una sustancia que puede provocar un daño. Entonces, son sustancias producidas por hongos que pueden causar daño. Las micotoxinas están asociadas a largo plazo a enfermedades principalmente relacionadas con el cáncer, ¿sí? Un caso que nosotros podemos visibilizar es la diferencia en el costo de algo que compramos comúnmente, como los cacahuates. Los cacahuates, que suelen ser más caros, se busca que este tipo de granos no contengan o tengan una muy baja cantidad de hongos, porque eso es un indicador de que tiene una muy baja cantidad de micotoxinas. Los cacahuates que venden, que suelen ser muy baratos, no tienen un control como tal, y pueden estar asociados a una mayor cantidad de micotoxinas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a visibilizar por qué algunos productos son más caros que otros. Y eso está relacionado con los cultivos. Ahora bien, ¿cómo es que antropológicamente nosotros tratamos de controlar estas enfermedades? Bueno, a los hongos, así como a muchos otros organismos, se les denomina plaga. Las plagas suelen ser organismos microscópicos, macroscópicos, que suelen ser animales, insectos, nemátodos, ácaros, hongos, ¿sí? Pero hay que hacerlo notar, es desde un punto de vista antropogénico. Estos organismos atacan o destruyen generalmente cultivos y plantas. Entonces, para nosotros una plaga suele estar englobando todo este concepto. ¿Qué métodos de control utilizamos? Podemos tener métodos de control físicos o métodos de control mecánico. Los métodos de control físico son bastante rudimentarios, se utilizan principalmente en organismos que nosotros podemos visibilizar, que pueden tomarse y removerse de manera manual, de manera directa. La otra también es realizando la corta, realizando la poda de las porciones de las plantas que se encuentran infectadas por algún tipo de plaga, en específico en el caso de los hongos. Tenemos también métodos de control químicos. Los métodos de control químicos generalmente son compuestos sintéticos, ¿sí? Que suelen ser utilizados para para las diferentes plagas que les muestro aquí en pantalla. Tenemos rodenticidas, ¿sí? Que se utilizan para los roedores, insecticidas para insectos, herbicidas para la maleza,
Nematicidas para nemátodos que atacan principalmente la zona radicular, la raíz de las plantas. Cuando nosotros tenemos una planta que de repente la parte superior no se ve que esté infectada por absolutamente nada, se ve sana y de repente se puso amarilla, probablemente se infectó por un gran número de nemátodos que son fitopatógenos, a diferencia de las lombrices, ¿sí? Y también los plaguicidas se utilizan para los hongos, ¿sí? En este caso, fungicidas químicos. Sin embargo, tienen muchos efectos que están relacionados con su toxicidad. La mayoría de estos compuestos tienen partes de sus moléculas que suelen ser tóxicas, ya sea para animales, ya sea para otras plantas, ya sea para los humanos principalmente. Este tipo de plaguicidas químicos sintéticos suelen bioacumularse en la cadena alimenticia y cuando nosotros llegamos a consumir algún organismo, posiblemente contenga una gran cantidad de este tipo de compuestos y sea más tóxico para nosotros. Por lo tanto, se les asocia que no son 100% seguros, ¿sí? De manera alternativa, estamos buscando las mejores opciones para este tipo de tratamientos. En general, la toxicidad de estos compuestos está asociada a una gran gama de padecimientos, trastornos en el sistema nervioso central, trastornos digestivos, asociados a mutagénesis, a teratogénesis, a posibles efectos cancerosos, etc. Entonces, lo que se busca también actualmente es algo denominado el control biológico. El control biológico lo que hace es tratar de aprovechar depredadores naturales, depredadores o enemigos naturales de las diferentes plagas existentes en los cultivos. Por otro lado, también el control biológico se aprovecha de los metabolitos de origen natural presentes en distintos organismos como como insectos, como bacterias, como hongos, como plantas por sí mismas, etc. Dentro de este tipo de control biológico, tenemos a posiblemente Eisenia fétida. Bueno, posiblemente entre comillas, porque se ha visto que tiene buenos resultados y les voy a comentar brevemente en qué consiste algunos pormenores de la aplicación de Eisenia fétida como control biológico. Los controles biológicos son de origen natural, ¿sí? De ahí que se denomine control biológico. Muchos de este tipo de controles biológicos son metabolitos secundarios de plantas, de bacterias, de hongos, de gusanos. Este tipo de controles se indica que son amigables con el ambiente porque al tener un origen orgánico, al tener un origen biológico, en la naturaleza seguramente existen las enzimas, existen los microorganismos que se encargan de degradar estas moléculas, ¿sí? Entonces, suelen ser amigables con el medio ambiente. Han existido en el medio ambiente durante mucho tiempo, sí, porque dependen del grado evolutivo del organismo del cual se está utilizando. Entonces, podemos hablar de que se pueden utilizar con cierta seguridad, a diferencia de los controles químicos que se utilizan de manera rutinaria. Otra particularidad es que imagínense la posibilidad de encontrar controles biológicos por la alta diversidad de organismos que existen en el planeta, ¿sí? En la plática de ayer de la doctora Beatriz Hernández, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta interesante conferencia, nos hablaba del control biológico, de la utilización de metabolitos que pueden ser extraídos
de diferentes plantas. Si no han visto esa presentación, yo los invito a que la observen. Es una muy buena alternativa para utilizarse como control biológico. Y bueno, ya les había comentado también que este tipo de compuestos, al ser de origen natural, al ser metabolitos secundarios, suelen ser de fácil degradación. ¿Sale? Aquí nuevamente ustedes pueden observar en la imagen algunos especímenes de Eisenia fétida y observen que esto corresponde al adulto de Eisenia fétida. Tenemos los anillos, que prácticamente es músculo, y tenemos bien desarrollado el clítero. ¿Sale? Eso nos indica que es un adulto. Bueno, este trabajo se centró en la utilización del fluido celómico contra el crecimiento de hongos fitopatógenos, aislados de cultivos de interés económico de la región de la Sierra Norte y de la Sierra Juárez. En este caso, hongos que puedan crecer en cultivos de maíz y cultivos de café. ¿Sí? Nosotros tuvimos que darnos a la tarea de ir a buscar este tipo de hongos. Y lo que se hizo fue evaluar el crecimiento de estos hongos en presencia del fluido celómico a diferentes concentraciones. Vamos a ver por qué se hizo a diferentes concentraciones. Ok. El tren básico de ensayos que se realizó fue el aislamiento de los hongos fitopatógenos, fue ir a diferentes localidades en las cuales nos permitieran tomar una muestra de los cultivos, primero hacer la observación si realmente había la infección causada por hongos, después nos llevamos las muestras al laboratorio, de ahí cultivamos e identificamos al menos a través de la morfología colonial y la morfología microscópica los hongos, y posteriormente se realizaron pruebas de inhibición con el fluido celómico, ¿sale? Tuvimos que extraer el fluido celómico. Para ello, los hongos los crecimos en un medio comercial que se denomina agar papada dextrosa a 28 grados centígrados, porque es la temperatura a la cual generalmente se desarrollan bien los hongos, y hasta por 72 horas, porque el crecimiento de los hongos es bastante lento. ¿Sí? Bueno, les comentaba, hicimos la extracción, la extracción de los hongos a partir de cultivos de café y de maíz. ¿Por qué? Porque son de interés comercial para este tipo de regiones en la Sierra Norte y en la Sierra Juárez. ¿Cómo identificamos nosotros que el cultivo probablemente tenía hongos debido a las características que presentan los hongos en una infección? Suelen ser lesiones de diferente coloración, coloraciones pútridas que tienen cierto olor. En algunos casos se forma un algodoncillo, por así decirlo. En las hojas se presentan lesiones de diferente forma, lesiones secas, quebradizas, etc. Lo crecimos en agar papa dextrosa, acidificado con ácido tartárico. El ácido tartárico tiene la función de acidificar el medio, como su nombre lo indica, para favorecer el crecimiento de los hongos, porque a los hongos les gusta, los hongos se ven favorecidos por medios ligeramente ácidos y le permitimos el crecimiento hasta por 72 horas. Bueno, posteriormente reaislamos los hongos porque en las placas nosotros, si hacemos el aislamiento, vamos a tener bacterias, vamos a tener diferentes hongos y los vamos a tener combinados, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es tener solamente un hongo en cada uno de los cultivos. Se denomina cultivo axénico, ¿sí? ¿En qué medio? En agar papa dextrosa. Ahí ya no acidificamos el medio a 28 grados centígrados para favorecer el crecimiento de los hongos. Y les permitimos el crecimiento hasta 72 horas e incluso en algunos casos hasta las 96 o más horas por el tipo de crecimiento tan lento que presentan estos microorganismos. Lo mismo, el crecimiento de estos microorganismos en los cultivos, en las plantas, suele ser lento. Entonces nos da la oportunidad de identificar las lesiones y de
tratar de controlar las enfermedades. Bueno, con estos aislamientos, lo que nosotros pudimos aislar fueron alrededor de 48 hongos. 22 se encontraron en plantas de maíz, ¿sí? Y 26 los encontramos en plantas de café. Pudimos de manera, a través de la morfología colonial y sobre todo a través de la morfología microscópica, identificar de todos estos hongos, al menos las especies que ustedes pueden, al menos los géneros que ustedes pueden observar del lado derecho de su presentación, desde Cladosporium, Curbularia, Epicoccum, Fusarium. Fusarium lo identificamos, es uno de los más importantes en cuanto a este tipo de cultivo se refiere. ¿Sí? Es muy invasivo, ataca de manera masiva. Hipoxilon, Mucor, Nigrospora, Penicillium y Pestalotiopsis. ¿Sale? Esos son algunos de los que pudimos identificar. Bueno, ¿cómo se realiza su identificación? De manera rutinaria, lo que se hace es a través de las características de color, de tamaño, de color en la parte superior, de color en la parte inferior, el desarrollo de diferentes estructuras, de la forma, del color que tienen, del color que van desarrollando respecto al tiempo. Y también algo muy importante fue a través de la producción de esporas con respecto al tiempo, y ya de manera microscópica nosotros nos damos a la tarea de realizar su identificación. Bueno, ok. Una vez que nosotros teníamos los hongos aislados, nos dimos a la tarea de extraer el fluido celómico y aplicarlo. Primero tenemos que tomar los especímenes de Eisenia fétida, pesarlas para tener aproximadamente la misma producción de fluido celómico, identificar que todos los especímenes de la lombriz fueran adultos, ¿sí? A partir del clitelo bien desarrollado, se lavaban, ¿sí? Porque se encontraban en una preparación de composta, pero en realidad la composta es un producto secundario para nosotros. Se lavan porque tiene una gran cantidad de materia orgánica que la rodea y se secan ligeramente para después colocarse en una placa de Petri. En la imagen que ustedes observan es en una placa de Petri y se induce estrés por electricidad. El estrés por electricidad es a bajo voltaje, 9 volts, se administra 9 volts a la lombriz y eso la estresa y produce una gran cantidad mecánico. Esta metodología es descrita por Plavsin y colaboradores a partir del 2017, perdón, en la cual se realizó esta forma de estrés y genera el fluido celómico. El fluido celómico, ustedes escucharon, está constituido por células. Entonces, lo que se hace es estandarizar la concentración de fluido celómico dependiendo del número de células que presente. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de manejar diferentes concentraciones y de esta manera aplicarlas en cultivos de los hongos. No cambió la presentación, ahí está. ¿Sí? Bueno, aquí era un ejemplo de tamaño de los especímenes de Eisenia fétida. ¿Cómo hicimos la estandarización de este fluido? Bueno, se tienen unas placas, que en este caso utilizamos una placa de Neubauer. Al microscopio, bueno, del lado izquierdo ustedes pueden ver que parece un portaobjetos con un cubreobjetos. Y si nosotros visualizamos esta placa al microscopio, podemos observar que presenta una serie de ranuras, una serie de marcadores, tiene un volumen en específico y dependiendo de el número de células que se observen por cada campo, se realiza un conteo y de ahí se puede llevar a cabo la estandarización, ¿sí? Haciendo diluciones para tener un número exacto, un número bastante próximo a las diluciones a las concentraciones de 1000, 2500 y 4500 células por mililitro. Este fluido celómico se aplicaba o se aplicó
a, a los hongos que se encontraban creciendo en medio PDA, ¿sí? Entonces, para cada ensayo teníamos una serie de placas en las cuales se inoculaba el hongo y se aplicaba el fluido celómico a diferentes concentraciones. Bueno, lo que nosotros pudimos observar es que este fluido es un esquema, una representación de lo que nosotros observamos en conjunto, en general, en las diferentes placas. Del lado derecho ustedes pueden ver un cultivo en el cual no se aplicó fluido celómico, ¿sí? Se le denomina cultivo control, no tiene absolutamente nada más que el medio PDA y el hongo. Y del lado izquierdo de su pantalla ustedes pueden ver que a una baja concentración, a 1000 células por mililitro, 1000 células del fluido celómico, el crecimiento es menor. Entonces nosotros hicimos todas estas evaluaciones. Bueno, encontramos una tabla como estas y nosotros pudimos distinguir que existen hongos en los cuales no tiene un efecto notorio la aplicación del fluido celómico, pero en otros hongos que pertenecen a otras familias, sí tienen un efecto significativo la aplicación del fluido celómico en el crecimiento de estos hongos, ¿sí? Esto es algo muy importante, ya que estos ensayos los realizamos a nivel in vitro, ¿sí? Que haya una menor tasa de crecimiento, que el crecimiento que se observa en las placas es menor, indica que hay una afectación por el fluido celómico. Incluso también nosotros inoculamos no nada más el fluido celómico, inoculamos la solución en la cual va el fluido celómico para observar que no hay un efecto notorio por la sustancia en la cual va diluido este fluido. ¿Sí? Afortunadamente, el fluido celómico tiene un efecto significativo, un efecto notorio en Fusarium, en una cepa de Fusarium que tenemos a diferentes concentraciones. El mayor efecto de inhibición se presenta con la mayor concentración, ¿sí? Y también a mayor tiempo, hasta las 72 horas. Nosotros, con los resultados que hemos recopilado, podríamos intuir que la aplicación de este fluido es una alternativa para el control biológico de los hongos. Sin embargo, hay varios factores a considerar. Nuestro ensayo se realiza in vitro, ¿sí? En condiciones controladas, en condiciones de laboratorio, en las cuales está aislado el fluido celómico y en las cuales está aislado el hongo. En condiciones naturales, tenemos que considerar que una planta está expuesta a, la lluvia, a la desecación, al aire, al polvo, a la manipulación de otros organismos como el humano, como organismos, macroorganismos que pueden pasar por ahí, que pueden pastar, etcétera, ¿sí? Entonces hay muchos factores todavía a considerar. Es una primera aproximación a nuestro siguiente trabajo, nuestro siguiente ensayo, para utilizar este tipo de fluido como un control biológico, ¿sí? En realidad estamos utilizando un fluido que existe en la naturaleza, que viene de una lombriz que es un organismo que no se ha demostrado que cause alguna enfermedad y que tendría que evaluarse la forma en que se aplica este fluido celómico para que siga teniendo actividad por un largo tiempo, por un periodo, ¿sí? Probablemente se pueda aspersar este fluido celómico que pueda recubrir a la planta e impedir que los hongos colonicen y continúen la infección de las plantas, ¿sí? Hay que considerar también que las plantas por sí mismas tienen diferentes factores que les permite detener la infección causada por diferentes organismos. Entonces, lo que se trata también es de favorecer, de darle un poquito más de herramientas a los cultivos para enfrentar
a este tipo de organismos en el periodo de mayor importancia, que es el periodo de la ganancia del almidón, o en el crecimiento de las gramíneas, o en estado juvenil de las plantas de café, ¿sí? La siguiente evaluación, el siguiente ensayo que continúa, se tendrá que realizar primero en condiciones de vivero, ¿sí? Que son condiciones medianamente controladas, ¿sí? Para posteriormente poderse aplicar como en condiciones naturales y ver si realmente funciona. Entonces, tenemos una aproximación bastante importante de que este control puede funcionar al menos contra hongos que hemos encontrado en la Sierra Norte y en la Sierra Juárez. Bueno, de mi parte eso es todo. Les agradezco su atención. Pues estoy abierto a sus preguntas, a sus dudas, y pues muchas gracias. Gracias, maestro Oscar. Pues muchas gracias, estimado doctor Daniel. Sin duda es un tema muy interesante, y ya tenemos algunas preguntas antes del cierre de esta conferencia. La primera pregunta dice, ¿las lombrices de tierra pueden convertirse en algún momento en alguna en plaga, tal como la definición que mencionabas, y que afecte a las plantas? Sí, afortunadamente las lombrices de tierra, las lombrices que nosotros comúnmente conocemos, tienen mecanismos de control de su población. Cuando una lombriz se encuentra en un ambiente en el cual hay un número muy excesivo de este mismo número de organismos, de lombrices, se controla. Entonces, las lombrices que se encuentran en un estado adulto tienden a regresar a un estado juvenil, ¿sí? Entonces, el número suele ser menor. De otra manera, también no hay estudios que indiquen que estos organismos se hayan convertido en algún tipo de plaga. Es muy común en encontrar un gran número de lombrices bastante grandes, de más de 30 centímetros, 40 centímetros de largo, en macetas que son muy viejas. Cuando hemos hecho el cambio de alguna planta de una maceta, hagan esa observación. Eh, si la maceta es de barro, si tiene buena nutrición, observen que la planta está creciendo bastante bien, pero ya es muy grande. Extraigan la planta, cámbienla de maceta y observen el número de lombrices que hay, ¿sí? Y a la planta prácticamente no le causa nada. Otra consideración es que estos organismos no tienen como tal un estilete, a diferencia de otros nemátodos que sí son fitopatógenos. El estilete es como si fuera una aguja, ¿sí? Hay unos nemátodos muy pequeñitos que en algunas ocasiones sí son visibles a simple vista, que, ojo, nemátodos que presentan este estilete y que son fitopatógenos. Suelen atacar las raíces. Con ese estilete perforan la raíz y comienzan a succionar los nutrientes. Las lombrices no tienen ese tipo de estructura. Como tal, es una estructura solamente que se puede abrir por la musculatura, no tiene ningún tipo de diente, no tiene ningún tipo de estructura que le permita dañar, que le permita hacer perforaciones, tampoco puede hacer perforaciones. Se desplaza a través del suelo y de suelos que son blandos, ¿sí? Entonces a las plantas es muy difícil que les provoque algún tipo de daño. Muchas gracias, doctor Daniel. Tenemos otra pregunta, dice, dentro de su investigación que está realizando, ¿hay alguna especie regional en la Sierra Norte con características similares a la Eisenia fétida? Bueno, es un proyecto alterno que no he echado a andar. He buscado quiénes son los especialistas en México de nemátodos, de gusanos, de lombrices,
y a diferencia de otros países, no hay tantas personas que se dediquen a eso. Entonces, también su identificación, las claves de identificación, eh, hay que buscarlas. Bueno, eso por un lado. Y la otra, hay que buscar a los organismos, ¿sí? Hay que darse a la tarea, tal como algo de prospección, de ir al campo, de hacerla, de tomar las muestras correspondientes, de llevar el material necesario y encontrar en zonas donde hay una gran cantidad de materia orgánica, porque es una de las condiciones. Se requiere que haya hojarasca, que se requiere que haya un suelo oscuro que nos indica que hay una gran cantidad de materia orgánica y que encontremos un organismo que tenga esa alta tasa de voracidad. Entonces, es un proyecto que ha estado rondando en mi cabeza en buscar este tipo de organismos aquí en la Sierra Juárez. No lo sé, probablemente los hay, porque son suelos tan prístinos, son suelos poco invadidos, son suelos que todavía guardan ese carácter natural, ese carácter sano. Entonces, es un área que se puede explotar y encontrar, y tratar de encontrar este tipo de organismos. Es una muy buena oportunidad de buscarlos. Ok, muchas gracias. Una tercera pregunta. De acuerdo a lo que nos platicaba de que este estudio fue preliminar y entendemos que a escala laboratorio, ¿no? Con ciertas limitaciones, pero también conservando ciertas variables, pues ideales, ¿cuál sería el siguiente paso pensando en que este fluido pueda comercializarse, ¿no? En algún momento. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para llegar a esa visión? Por favor. Bueno, ya hablar de una comercialización todavía falta. Bueno, el siguiente paso es en condiciones eh, y tener el crecimiento de plántulas. Esas plántulas habrá que infectarlas, porque las plántulas por sí mismas van a poder tener algunas moléculas que puedan impedir el desarrollo de microorganismos, de hongos por sí solos. Y la otra, infectar esas plántulas a propósito en presencia del fluido celómico y observar que no haya un impedimento en el crecimiento de las plántulas, observar que el hongo realmente está atacando y que está disminuyendo su crecimiento o que su crecimiento fue inhibido por el fluido celómico. Entonces, observar que el fluido celómico, por un lado, no le haga daño a la planta y que por otro lado, impida o inhiba el crecimiento del hongo. Por otro lado, también en un estudio posterior se requiere ya en condiciones en vivero, en las cuales la plántula ya tuvo un mayor tiempo de crecimiento, ya se pasó a un suelo, que en el suelo va a tener otra gama de microorganismos, ¿sí? Ya va a haber la presencia de bacterias, de hongos, de virus, de amibas, etcétera, y observar cuál es el resultado. Nuevamente infectar a propósito unas plantas con hongos, ¿sí? Aplicar el fluido celómico y observar que el crecimiento del hongo se ha inhibido, que el crecimiento se ha disminuido y que nuevamente la planta no presente alguna malformación, algún desarrollo negativo. Y finalmente sería la aplicación, finalmente, ya en un estudio todavía posterior, ya en plantas bien desarrolladas, que tengan la infección como tal, que por causas naturales haya sido infectada, y aplicar el fluido celómico y observar un decremento en la infección, observar que ya no se propaga esta enfermedad. Entonces, los estudios son varios, es a largo plazo, es ir considerando cada una de las variables que se tiene en cada uno de los momentos del crecimiento de las plantas y en todo momento es como el principio de los médicos, no dañar. Bien, pues muchas gracias, doctor Daniel. A nombre de la licenciatura en Ciencias Ambientales, su participación. Eh, Creo que han quedado varias preguntas de nuestro público, de nuestros estudiantes.
y pues en su debido momento se las haremos llegar para que haya esta retroalimentación. No nos queda más que agradecerle su participación y a todo nuestro honorable público, pues los invitamos a que permanezcan conectados. A las 11 de la mañana tenemos la interesante conferencia a cargo de la doctora Elizabeth González Terreros, a la cual estamos todos invitados. Que tengan un excelente día y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, muy buen día.